plata a $50, oro a $4,000. Lo que hace un año parecía solo una fantasía, ahora parece una probabilidad cada vez mayor. Hoy me acompaña John Lee. Él es un empresario exitoso, ejecutivo en el sector minero, y nos va a compartir algunos desarrollos emocionantes en una de sus empresas más nuevas que tiene que ver con un mineral crítico, la fluorita. Vamos a aprender todo sobre eso. Vamos a empezar hablando sobre lo que ha pasado en el sector de metales preciosos y lo que John ve de cara al futuro. Definitivamente es una de las mentes analíticas más agudas. John, bienvenido de nuevo al Ron's Basement. Me alegra estar de vuelta, Ron. Así que estábamos hablando antes de entrar al aire. Ha pasado exactamente un año desde que tú y yo hablamos. Y si miro hacia atrás, en ese momento teníamos un precio de la plata de $30 y el oro estaba significativamente más bajo. ¿Qué crees que ha pasado durante el último año? Y tienes un verdadero talento para hacer predicciones acertadas. ¿Tienes alguna idea de hacia dónde crees que podríamos ir con la plata y el oro? Sí, Ron, primero que nada, recuerdo que no solo hace 2 años, hace 2 años y medio, el oro estaba en $1,800 y la plata ha estado rezagada. Y hemos estado hablando de eso el año pasado y el anterior. La acción del oro realmente me sorprendió un poco, porque una vez que superó los 1,800, se fue directo a los 2,200. Y llegó a 2,800, que era mi objetivo hace 2 años. Y se mantuvo en ese nivel por poco tiempo y luego subió directamente al nivel de $3,400. Así que creo que no solo me sorprendió a mí el oro, sino también a algunos otros analistas. Y ahora el oro está en 3,800 y mi objetivo para el oro hace unos 6 meses era de 3,400, 3,300, $3,500, que es el promedio móvil de 200 días. Pero sí, no se consolidó ahí por mucho tiempo antes de iniciar otro repunte. Y lo que estamos presenciando ahora, hablemos primero del oro, es que ahora está en una zona completamente diferente. Es un inconformista, está en una zona totalmente aparte. Y prácticamente cualquier proporción que puedas imaginar, como la proporción oro-plata, oro con otras materias primas, oro con petróleo, todas han superado las expectativas y no hay señales de que vaya a disminuir. El comportamiento del oro es muy, muy fuerte, lo que indica compras físicas. Y la razón por la que digo eso, Ron, es que normalmente el oro se mueve, al menos a corto plazo, de manera inversa al dólar. Pero lo que estás viendo ahora es que el oro sube cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, cuando hay guerra, cuando no hay guerra, cuando las acciones están corrigiendo y cuando no están corrigiendo. Así que simplemente es que el oro está muy fuerte, tanto en la apertura de Londres y la sesión asiática como en la apertura de COMEX en Nueva York. Y lo que estamos viendo ahora es que el oro está entrando en lo que probablemente será la fase de euforia final. Hace un mes estuve en otro programa y el oro estaba en 3,500. Una vez que el oro supere los 3,800, va a entrar en esa fase de disparada exponencial. Y efectivamente, ni siquiera ha pasado un mes y ya estamos en 3,900. Y si ves históricamente, probablemente la única analogía que puedo hacer es, si miras la ventana del oro, en 1972 eran $35. Y al oro le tomó como 10 años llegar a 800, que es alrededor de 25 veces más de cuando empezó el rally, cuando se cerró la ventana del oro. Y luego si ves este rally del oro que empezó en el 2000, cuando Gordon Brown del Banco de Inglaterra vendió ese último lote de oro en Inglaterra a $250. Ese fue el inicio de un rally en el año 2001. Aunque ya no hay una ventana del oro que romper, implícitamente el oro ha sido muy fuertemente manipulado por los cárteles. Entonces, si extrapolas, si tomas los años 70 como guía, y multiplicas el punto de partida de $200, $250 por 25 y llegarás a un nivel de alrededor de $5,000 a $6,000. Y lo que parecía una fantasía o algo increíble de 4,000 a 6,000 está solo al 50% de aquí. Ciertamente, probablemente será más fácil de lo que fue pasar de 1,800 a 3,600 en un abrir y cerrar de ojos. Así que no creo que sea demasiado pedir en absoluto. Y luego, si preguntas por las razones de eso, Ron's Basement, tú y yo hablamos hace un año y hace 2 años, no tiene que ver con la inflación. Todo tuyo a $2. No tiene que ver con la guerra porque la guerra se está calmando, no se está intensificando.
Realmente tiene que ver con los micromandatos, la moneda digital del Banco Central que va a dictar dónde compras las cosas, cuándo las compras y dónde las compras. Y los centauro multimillonarios y los multimillonarios, Jeff Bezos, Elon Musk, los hermanos Coates, los Ceras, ¿verdad? Los sauditas no quieren ser parte de ese juego de que les digan qué hacer. Así que la única manera de evitar eso es el oro. Piensa en una forma, ya sabes, con la llegada de los créditos de carbono y la moneda digital de los bancos centrales, van a haber una situación en el futuro previsible, antes de 2028 o 2030 seguro, que no puedes visitar los restaurantes que quieres visitar. Aunque quieras, no puedes ir a los lugares a los que quieres ir, porque es solo para miembros. Piénsalo como un club Michelin, solo por invitación. Y luego, la forma en que lo hacen es imponiendo créditos de carbono y micromandatos a través de las monedas digitales de los bancos centrales. Así que mucha gente no quiere soportar eso. Sabes, no son ni republicanos ni demócratas, solo quieren preservar su nivel de vida. Y por eso es que estás viendo esto. Sigue subiendo el oro, el oro, el oro. Así que creo que eso es todo en general. Podemos hablar sobre la plata si quieres, pero podemos dar paso a tus comentarios y preguntas. Sí, me parece interesante porque yo, ya sabes, sigo el mercado del oro muy de cerca. Eso, estoy de acuerdo contigo, como dijiste, que estamos entrando en esta nueva, supongo, era de posible control digital en primer lugar y la gente quiere escapar. Eso que mencionaste, quería hacerte una pregunta. Digamos, a falta de una mejor manera de describirlos, las élites que de alguna manera están recurriendo al oro para protegerse de ese tipo de futuro. ¿Crees que siquiera hemos empezado a ver eso? Digo, yo vivo aquí en Estados Unidos, mis vecinos no hablan de metales preciosos. ¿Crees que podríamos ver en los próximos 2 o 3 años a más inversionistas, generalistas, a la gente común y corriente invirtiendo en metales preciosos, incluyendo oro y plata? Y eso también podría tener un gran impacto en la demanda. Sabes, mi mamá tiene 80 años y tengo que arrastrarla a la joyería para comprar oro. Así que en general la clase media de Estados Unidos o China está endeudada y no les preocupa si el dólar se está desplomando o el precio del oro o la plata. Y si ves el mercado de las empresas mineras junior, la participación de las mineras junior, quiero decir, ni siquiera están cerca del punto máximo, ni siquiera están cerca del nivel que tenían hace 4 años, cuando la plata estaba en 3.528 y el oro en 1.800. Así que parte de eso es simplemente mucho. Hay un gran vaciamiento de la clase media y sí, hay un vacío que llenar. Quiero decir, tengo 50 años y cuando entré en este ámbito era el año 2000. Tengo 25 años de experiencia en minería y los tipos a los que admiraba, ya sabes, muchos de ellos ya fallecieron o se jubilaron. Así que ese vacío aún no ha sido llenado por la generación Z, ni por la generación X o por la generación Y, como quieras llamarlos. Así que simplemente no hay mucho capital discrecional de la clase media para entrar en el sector. Ellos solo se preocupan por cumplir con sus pagos de hipoteca y pagos de tarjetas de crédito. Sí. Y por eso yo no estoy viendo ese nivel de participación febril por parte de los inversionistas minoristas. Y es que ellos nunca van a hacer una gran diferencia. ¿Qué es lo que realmente va a hacer la diferencia? Entrar en la fase explosiva depende de algunos de estos fondos algorítmicos, especialmente los que aumentarían la intensidad. Y algunos de los que llegan tarde, tal vez algunos asiáticos y algunos de estos family offices que están planeando esa asignación técnica sin importar el precio. Así que todavía no veo el FOMO, Ron's Basement. Y como dije, el oro es un elemento en sí mismo. Nadie sabe cómo, cualquiera que pretenda decirte cuál sería el tope, está fumando lo que sea, está fumando, ¿verdad? Eso, como todos los indicadores técnicos, están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, como mencioné, yo no me sorprendería en absoluto de verlo. Que el oro llegue al rango de 5.500 a 6.000 dólares, lo cual es alrededor del 50%. Desde donde estamos hoy, dentro de los próximos 6 a 12 meses, y cuando veas ese movimiento diario de 100 o 150 dólares en el oro subiendo y bajando, entonces sabes que esa volatilidad está anticipando un posible tope. Pero ahora mismo creo que estamos como en la quinta o sexta entrada, ya pasamos la mitad, pero todavía no llegamos. El tope
Sí, sí, muy, muy interesante. Sí, escuché a alguien decir hace unos días algo en lo que nunca había pensado cuando se trata de oro y plata, que ellos como que viven bajo sus propias reglas. Y eso me hizo pensar, pensé, bueno, tal vez es porque han sido el resguardo de valor, dinero o como le quieras llamar por miles y miles de años, que podemos ver muchos factores diferentes, pero al final del día, el oro y la plata realmente pueden comportarse de manera independiente de muchas de las relaciones que yo conozco, que yo observo y que creo que muchos analistas también observan. Perdemos de vista eso, que estas son las formas originales de resguardo de valor y dinero. Siempre han estado equivocados. Simplemente ha sido muy manipulado porque para que los que tienen el poder logren su agenda, ya sea su mandato de salud o el de no poseer nada y ser feliz, tienen que seguir reclutando a sus compinches y la única manera de hacerlo es pagándoles. Pero como los comunistas, güey, siempre están felices de usar el dinero de alguien más. Y ese dinero viene de la máquina de imprimir. Pero si tienes oro y plata, una forma real de dinero, ellos nunca van a sacar el oro o la plata de sus bolsillos para financiar su agenda. Y por eso Elon Musk estaba hablando de las 14 impresoras mágicas que encontraron. Y eso fue apenas a principios de este año con Doge. Y desde hace mucho he estado diciendo que hay unas cuantas máquinas allá afuera y nadie, o sea, la pregunta que debería hacerse es, ¿quién está diseñando qué tipo de sistema operativo, verdad? ¿Quién está diseñando el hardware? ¿Quién está diseñando el software? Y no me sorprendería en lo absoluto si algunos de los que tienen el poder son dueños de algunas de estas máquinas y terminan imprimiendo literalmente cientos de miles de millones de dólares a diario para apoderarse de activos reales, bienes raíces, tierras de cultivo, el S&P 500, y no se están expandiendo a mercados extranjeros como el Nikkei. Está alcanzando un máximo histórico, pero la economía está fatal. Por ejemplo, yo estoy en China ahora mismo. Es un feriado nacional, pero casi no hay nadie en la calle. Ayer estuve en Hong Kong. Nunca había visto Hong Kong tan apagado. No había nadie en el aeropuerto. Así que definitivamente hay un desacoplamiento entre las economías y el mercado de valores. Y la única manera de racionalizar el desempeño del mercado de acciones es que los reyes no están jugando según las reglas. Tienen una máquina de imprimir, están imprimiendo y están comprando. Quiero hablar, pero volver un poco más al tema del oro. Sabes, la gente se pregunta por qué los medios convencionales no le atribuyen una buena razón al aumento del oro. Y por eso creo que el oro todavía tiene potencial para subir, porque ya sabes, el petróleo está como en 60 y no hay una crisis financiera ni realmente otra guerra. Entonces, ¿por qué está llegando a 4,000? Nadie realmente puede decirte eso. Y esa es otra razón por la que creo que el oro todavía tiene camino por recorrer. Ahora, Ron's Basement, déjame hablar un poco sobre la plata, que realmente es mi pasión. La plata se ha quedado rezagada. Creo que cuando vine a tu programa el año pasado hay dos razones para eso. Una es que China estaba pasando por el equivalente estadounidense de una crisis financiera en 2011 con el colapso total del mercado inmobiliario y la economía completamente volteada. Así que una gran parte de ese interés especulativo en la plata por parte de los asiáticos salió de la ecuación. Y por eso ves que el oro pasó de 1,800 a 2,500, pero sí, la plata luchó por superar los 30. Y si miras, por ejemplo, 1980, ¿verdad? Cuando el oro estaba en 800, la plata estaba en 50. En 2011, cuando el oro estaba en 1200, la plata estaba en 50. Y aún así, el oro duplicó el nivel de 2011. Sí, la plata estaba luchando por superar los 30. Lo que pasó fue que aparecí en un par de programas y también en mi Twitter. En mayo fue cuando llegó el punto de inflexión, que hay dos cosas que suceden en mayo de este año. La primera es que hay mucha gente aficionados a la plata esperando que el oro corrija, porque la vieja creencia era que cuando el dólar sube y el oro corrige, la plata amplificará esa corrección. Así que la gente está esperando esa oportunidad de compra para la plata, que vuelva a los veintitantos bajos y tal vez que el oro regrese a 2,200 o al menos corrija de 3,300 a 2,800. Eso crearía un punto de entrada para la plata. Eso nunca ha pasado. Así que creo que en mayo de este año lo que vi fue que el especulador se dio cuenta, ya sea por un consejo, tendencias técnicas o cualquier información que tuviera, que el oro nunca volverá a bajar de 3,000. Y eso realmente dijo, está bien, el platino también tuvo un repunte en ese momento, al igual que la plata. Así que para mí está muy claro que hubo una reasignación técnica, toma de ganancias
o personas que estaban esperando al margen y que empezaron a entrar en la plata en masa. Y luego, si ves la acción diaria de la plata, también cuenta la misma historia, repitió la misma historia en mayo, donde el dólar subía, el oro bajaba y la plata subía. Y esto es muy, muy raro. Es el tipo de escenario que ves una vez por década. Y simplemente estaba actuando como un niño consentido, desafiando todas las señales de alerta. Solo recibe la orden y sigue adelante. Y eso es lo que dije, que cuando la plata superó los $35 con fuerza, con la comisión en mayo, y tú dijiste que este es el momento en el que prefieres comprar plata a 36 que estar comprando plata a 34, porque cada vez que la plata supera los 35, sube a 50 rápidamente. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que obtuvimos. Ha tomado un poco más de tiempo porque en las dos ocasiones anteriores, en 1980 y también en 2011, cuando la plata superó los 35, subió a 50 en 2 semanas. Y la razón es que los cárteles estaban lanzando todo lo que podían al mercado de la plata. Y debido a que la calma veraniega tiene un poco menos de liquidez, pudieron presionar eso por solo unas semanas más. Sin embargo, ya sabes, ¡bam!, el inicio de septiembre. Los tipos pueden ser de los Hamptons y simplemente dicen, bueno, la plata es la única opción en este momento. Por eso la plata pasó de en un abrir y cerrar de ojos de 36 a 38, luego subió a 41 y 43 y ahora estamos en 48. ¿Qué es realmente emocionante ahora? Déjame decirte a dónde creo que va a llegar la plata en los próximos 6 meses. Va a llegar como mínimo a 85. Si ves la formación de tasa con ASA, ha habido dos formaciones de tasa con ASA. Una es en, déjame poner mi gráfico, una es en el año 2020, año 2000, cuando la plata estaba a $4, 2.503 la onza, así que la línea de cuello en ese momento era $7.50. Estoy viendo el gráfico ahora mismo. En 1998, en 2004, la línea de cuello era $7.50 y el mínimo, el fondo de la formación de tasa con ASA era 3. Entonces, ¿y luego cuándo? Cuando la plata superó los $7.50 en 2004, subió rápidamente a $15. Entonces, esencialmente tienes esa tasa, el giro en el otro lado. Si lo ves en términos de escala logarítmica de 4 a 7,5, justo en la línea del cuello, se duplicó y la plata pasó de 7,5 a 15 en menos de 2 años. Así que ahora, si avanzas rápido a otra formación muy clara de tasa con ASA, no sé si pusiste los gráficos, pero esta formación muy clara de tasa con ASA que empieza en 2011, cuando la plata estaba en 50, y luego esta tasa bajó hasta 1.513 a 15 en 2016, 2020, y ahora está desafiando de nuevo la línea del cuello en 50. Así que si extrapolas la caída en la escala lineal, que es 50 menos 15, eso es 35. Y si le sumas 35 a la línea del cuello en 50, eso será 85. Así que 85 es el escenario conservador que estaremos observando en los próximos 6 a 12 meses. Pero si solo estás considerando un objetivo optimista o agresivo, entonces estarás viendo la escala logarítmica de esta formación de tasa con ASA. En ese caso, el fondo de la formación fue 15, la línea de cuello fue 50, así que eso es 3 veces. Así que si quieres voltear al otro lado, 3 veces desde la línea de cuello en 50 serán 150. Así que mi hipótesis o mi profecía es que la plata va a despegar entre 85 y 150 nivel. 85 es el objetivo o meta conservadora que la plata alcanzará en algún momento de 2026, ya sea en marzo de 2026 o en septiembre de 2026. John. Necesito interrumpirte porque he dejado constancia varias veces durante el último año. Predije que para el 1 de abril tendríamos de 65 a 85 de plata. Y solo quiero que sepas que tienes muchos amigos en mi audiencia que se están uniendo a nosotros en este momento, que aman escuchar lo que estás diciendo. Y una última cosa, no sé si puedes verlo ahí, está justo detrás de mí. Por diversión, tengo un pequeño oso de peluche, es el oso de plata, y está vendado de los ojos. En esa venda. 85, sí, 85. Bueno, ahí lo tienes. Tenía eso, no puedes verlo, pero a mi derecha tengo otro oso, ese era el oso de oro. Estaba en 2.500. La gente decía que estaba loco, la gente dice que estoy loco por decir 85, y yo digo, no entienden si solo miran de diferentes maneras de verlo.
Y como acabas de describir con este patrón de tasa con asa más épico, esto es real. Y desde muchas perspectivas, solo desde una perspectiva cuantitativa y numérica, sabes, como dijiste, que la plata llegue a entre 85 y 100, es muy, muy posible. First Mining Gold es un desarrollador canadiense de oro con dos proyectos de varios millones de onzas en Canadá, Springpole en Ontario y Duparquet, ubicado en Quebec. Millones de onzas de oro en el subsuelo en Canadá. Avanzando en el proceso de permisos, la empresa no tiene deudas y tiene muchos catalizadores importantes en el horizonte. Ese sería un objetivo conservador. Si observas la relación oro-plata, históricamente se mantiene en 70. Sí, y luego si el oro ya está en 4,000, así que incluso si se queda donde está, Sí, con una proporción de oro a plata de 50 a 1 estás viendo 80, estás viendo 80 de plata. Así que en realidad, en todos los sentidos, la plata en 80 no es para nada exagerado. Y como dije, podría llegar a 150. Entonces, con el oro en $4,000 y la plata en 150, la proporción será de 30 y curiosamente 30 es el fondo de la proporción cuando la plata alcanza su punto máximo. Y luego, si ves el desempeño de las compañías mineras, especialmente en plata como First Majestic, todavía ni siquiera está a la mitad de lo que fue en el pico de 2021. Así que ese es otro indicador de que el interés especulativo generalizado, la gente que compra oro y plata física, es muy diferente de la gente que compra compañías mineras. Así que todavía están como en la tercera o cuarta entrada. Sin embargo, no quieres ponerte listo y esperar para posicionarte. Porque en la última fase, el 80% de la ganancia ocurre en ese 20% de la ventana de tiempo. Así que las acciones de las mineras podrían duplicarse o triplicarse en esa fase explosiva de la minería. Algo así como el Nasdaq cuando pasó de 1,500 a 5,000 a principios del 2000. Yo estaba en ese mercado. Fueron 6 meses. Y estamos entrando en esa fase mientras hablamos. sí, sí. Pero espera, hay más porque quiero hacerte una pregunta más para que compartas tu opinión con nuestra audiencia sobre la plata. Y luego vamos a embarcarnos en este viaje para aprender sobre tu otra empresa, Cleantech Vanadium y Fluorita. Eso es fascinante. Pero mi última pregunta para ti sobre la plata, sabes, podemos ver todas las razones técnicas desde la perspectiva de los gráficos y por qué la plata. Pero fundamentalmente también hay una tesis muy sólida cuando simplemente ves la oferta de plata que está llegando al mercado. Y, sabes, el sector minero, creo que el sector minero de la plata alcanzó su punto máximo en 2016, pero luego cuando ves el sector de la demanda o el lado de la demanda de esa ecuación, también es igual de optimista. ¿Algún comentario sobre eso, sobre el aspecto fundamental de la plata? Sí, Ron, lo he dicho una y otra vez. La acción del mercado, la acción del precio, siempre está dictada por el interés inversor. Nunca es el interés industrial. Y así el 70% de esta plata está destinada a la industria. Y luego, normalmente cuando el precio de la plata sube, y como mencioné, creo que fue en tu programa antes, la demanda industrial disminuirá a medida que el precio suba, ya que el mercado busca alternativas. La demanda de inversión es lo contrario. A medida que los precios suben, la gente compra más. Y para dar un par de ejemplos más, sería, por ejemplo, el mercado inmobiliario, el precio de los departamentos, por ejemplo, en Asia o en otros lugares. La asequibilidad nunca fue un buen indicador para señalar los techos o los fondos del mercado. Y si ese es el caso, tomaría toda una vida de ingresos sin impuestos, sin ser grabado en Asia como Shanghái o Taiwán. Aún así, no podrías permitirte una casa. Lo mismo pasa en Singapur. Otro ejemplo sería el petróleo durante el COVID, que llegó a valores negativos. O sea, ¿cómo es posible eso? Para darte una idea de eso, en los metales siempre es la demanda de inversión la que impulsa el mercado. Así que no le daría demasiada importancia a la demanda industrial en la energía solar en Guam o en otros lugares. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, lo impredecible que puede ser la plata es que el oro y la plata son cosas completamente diferentes. Todo el oro que está sobre la tierra sigue ahí. Es solo la razón es simplemente que está ahí. Pero si ves la plata de la producción anual de 1,000 millones de onzas, 300 millones de onzas, son demanda de inversión. Así que 300 millones de onzas de plata a $50 son 15,000 millones. Eso es como una gota en el océano. Y por eso Elon Musk y Jeff Bezos no pudieron conseguirla y no quieren meterse en eso.
Pero cuando la plata llegue a 100, entonces realmente comenzará la historia. Así que todavía podría convertirse en una especie de profecía autocumplida para los peces gordos. Y los mismos fundamentos para que la plata pase de 100 a 200 no son diferentes de los de 50 a 100. Si ves las criptomonedas, ¿verdad? Si las criptomonedas pueden llegar a 10,000 o 100,000, ¿por qué la plata no podría hacer lo mismo? No hay absolutamente ninguna razón para que no lo haga. Así que en general creo que no recuerdo la siguiente pregunta porque tengo un poco de alergia aquí en China. Pero sí, sobre los fundamentos de la plata, puedes olvidarte de los fundamentos. Realmente es como un juego de las sillas musicales. Podría ser, seguirá subiendo hasta que la gente deje de comprar. Y cuando la gente deje de comprar, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Si las criptomonedas pueden llegar a 100,000, ¿por qué la plata no podría llegar a 1,000? O sea, siendo realistas, siendo realistas. Lo sé, estoy 100% de acuerdo. Creo que la gente se queda atrapada pensando en la plata, como si nunca pudiera llegar a ciertos niveles. No hay ninguna razón, como dijiste, para que no pueda llegar a esos niveles. Sé que eres el director general de una compañía minera de plata, Silver Elephant, pero también eres el director general de otra empresa, Cleantech Vanadium. Y tienen algo que realmente me fascina. He estado aprendiendo aquí durante los últimos días. Creo que soy como la mayoría de la gente, realmente no sabía nada sobre este mineral crítico, fluorita, y su precio está subiendo y se está volviendo cada vez más esencial para varias aplicaciones industriales. ¿Podrías contarnos sobre Cleantech Vanadium y este proyecto de fluorita? Estoy muy interesado en aprender y creo que también será fascinante para nuestro público. Bien, primero que nada, Ron's Basement, permíteme dar una actualización rápida sobre Silver Elephant porque algunos de tus espectadores son accionistas y se han acercado a nosotros. Desafortunadamente, desde que salimos en tu programa el año pasado y Elephant estaba yendo muy bien con el proyecto de plata, había 100 millones de onzas de plata en el subsuelo, está en producción, está generando dinero. En 2024, el proyecto Pulacao Paca produjo más de 1.5 millones de onzas de plata con ganancias. Desafortunadamente, una parte importante de la concesión minera era la producción. Nuestros derechos para explotar esa área fueron cancelados por el gobierno. Y citando la minería ilegal, algunas fuerzas oscuras se unieron con el gobierno para quitarnos el contrato minero. Y ha pasado casi un año desde que se canceló nuestro derecho a explotar el proyecto. Y hasta ahora ha pasado un año y nadie ha podido presentar ninguna prueba de minería ilegal en absoluto. Así que lo que descubrimos fue que hay algunas fuerzas oscuras e invitados que estaban trabajando con el gobierno y nosotros resultamos víctimas de eso. Sin embargo, creo que hemos pasado por tiempos difíciles en los últimos 12 meses y acaba de haber una nueva elección. Y la segunda vuelta será a mediados de octubre y creo que va a haber un cambio de gobierno y estamos muy optimistas. Seguimos siendo muy optimistas respecto a que nuestro contrato se restablezca. Puedo determinar el momento, pero solo quiero tranquilizar a tu audiencia y a algunos de nuestros accionistas de que no hay absolutamente ninguna evidencia de minería ilegal en lo absoluto. Y algunos de los malos elementos en el gobierno ya han sido identificados. Y somos algo optimistas de que una vez que haya un cambio de administración, nuestro caso será revisado. Y que la resolución para cancelar nuestros derechos de explotación minera en el área dedicada, los derechos dedicados para explotar el área, sería restablecida. Así que seguimos siendo muy optimistas y los elefantes, hay una pequeña parte del área que no está bajo contrato con el gobierno de la cual tenemos la concesión. Así que volvimos a extraer mineral. Así que la empresa está generando flujo de efectivo otra vez. Eso es muy positivo. Ahora, a menos que la iniciativa de Fluorita, que es lo que empezamos a investigar bajo Cleantech, que es mi otro bebé. Así que la Fluorita y la Plata fueron los únicos dos proyectos en los que estuve enfocado todo el año. Solo un poco de introducción, Ron. La fluorita se utiliza en energía nuclear. Realmente tiene que ver con la modernización de la economía, especialmente en la generación y almacenamiento de energía, así como particularmente en la generación y almacenamiento de energía. En eso, Fluorspar 6. El flúor, que es el elemento del cual la fluorita se extrae de la tierra y se concentra, es necesario para enriquecer uranio. Así que hablas sobre el enriquecimiento de uranio para energía nuclear y para armas. Todo se trata de sacar el uranio de la tierra y concentrar ese uranio. Para hacer eso tienes que gasificar el uranio y la única manera de hacerlo es reaccionar el flúor con el uranio.
Y una vez que el uranio está gasificado, entonces puedes pasarlo por la centrífuga, que literalmente es como una secadora, ¿verdad? Y luego el uranio más ligero, que es el U-235, el uranio fisionable, será separado del uranio más pesado, uranio U-238. Y ese es el U-235 fisionable que necesitas para que ocurra esa fisión y se libere la energía. Y luego el otro uso principal de la fluorita o el flúor es como electrolito. Y escuchas sobre el electrolito de litio y el electrolito de sodio. Escuchas sobre el cátodo y el ánodo, el grafito y el cobalto. Pero lo que no se menciona es ese electrolito, que es hexafluorofosfato, y eso significa 6 átomos de flúor que se requiere como vehículo o como conducto. Es lo que llaman el electrolito para los iones, para que el litio y el sodio se muevan de un lado a otro entre el cátodo y el ánodo. Y por eso se requieren esos 6 átomos de flúor para cada litio o cada sodio, sin importar si son baterías de litio o de sodio. El precio de la fluorita ha aumentado 5 veces desde el año 2000 y lo que realmente cambió todo y despertó mi interés, Ron, es que China se convirtió en un importador neto de fluorita desde 2022. Así que se están quedando sin fluorita. Y la razón principal fue la revolución de los vehículos eléctricos. Así que el electrolito de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía para la energía solar y eólica, junto con el enriquecimiento nuclear, representan más del 60% del uso del flúor. Así que quedan menos de 5 años de reservas de fluorita en China y hay 50 años de reservas de tierras raras. Después del COVID, después de que se levantaron las restricciones por el COVID, el gobierno de China dio un mandato muy fuerte para empezar a buscar fluorita en el extranjero, porque sin fluorita no hay baterías para vehículos eléctricos. Sin fluorita no hay almacenamiento de energía para proporcionar una carga base a partir de energía solar. Y sin fluorita no hay energía nuclear. Es un paro total. Así que están buscando fluorita mongola y fluorita africana. Y aún así, al mismo tiempo, Estados Unidos ni se da cuenta, ¿verdad? Es como con el litio y como con las tierras raras. Es casi como cuando ocurre una colisión, días antes de que suceda la colisión, o cuando ya ocurrió el choque menor, que Estados Unidos despierta y dice, Dios mío, y que Estados Unidos no está gastando $1,000 millones en tierras raras, ni $1,000 millones en antimonio. Y ahora mismo la fluorita sigue pasando desapercibida porque México está proporcionando toda la fluorita que Estados Unidos necesita. Sin embargo, la diferencia de precio entre la fluorita mexicana y los precios de la fluorita china prácticamente ha desaparecido porque China se ha convertido en un importador. México ya no tiene competencia. China y Mongolia representan el 70% de la producción de fluorita y México aporta el 10%. Nadie más lo hace. Así que, en esencia, una conclusión general es que si Estados Unidos quiere ser independiente energéticamente y si se quiere desarrollar inteligencia artificial, se requerirá 4 veces más fluorita. Quiero crear baterías de electrolito para vehículos eléctricos de Elon Musk y de LG. Todas estas baterías necesitan ser fabricadas. Estados Unidos necesitaría 4 veces más fluorita de la que usa hoy, que actualmente son 500,000 toneladas Estados Unidos. Van a ser 2 millones de toneladas solo para hacer realidad el sueño de la inteligencia artificial. Se necesita fluorita para grabar las obleas de silicio para TSMC y Nvidia. Y también la energía nuclear, la energía solar y las baterías de vehículos eléctricos. Pero incluso con 2 millones de toneladas, eso es 4 veces lo que consume Estados Unidos. Sigue siendo 1/3 de lo que consume China. Esos son 7 millones de toneladas. Y matemáticamente, no hay un excedente de 1 millón de toneladas de fluorita en el mercado para abastecer a Estados Unidos. Sin mencionar a los coreanos, los japoneses, los alemanes, los europeos, porque se están quedando sin, ya no sale fluorita de China. Y por eso estamos tan emocionados de estar entrando este año con Clean Tech para establecer presencia en Estados Unidos. Y está en la franja de Kentucky e Illinois. Y de ahí provenía el 95% de la fluorita histórica de Estados Unidos hasta 1980, cuando China inundó el mercado de fluorita. Por supuesto, el panorama está cambiando por completo. Así que en solo los últimos 3 años, el precio ha subido más del 50%, cotizándose en $500 por tonelada. Y yo creo que se va a duplicar en los próximos 3 años porque simplemente no hay fluorita allá afuera. Y China está marcando la tendencia de los precios. Básicamente, China puede poner el precio que quiera. Ellos van a quedarse con todo. Y ahora mismo ellos simplemente están subiendo poco a poco los precios de la fluorita para, primero que nada, conseguir toda la fluorita que puedan y almacenarla. Y en segundo lugar, es solo para
Asegurar los demás proyectos de Florita disponibles en África antes de soltar al perro, antes de dejar salir al perro de la casa, de la perrera. Así que el precio ahora mismo, aunque ya ha subido un 50% desde hace 3 años, es completamente artificial. Fácilmente puedo ver que se duplique. Ahora, hablemos de Cleantech por un momento. El precio de las acciones de Cleantech es más de 5 veces. 5 veces ya en los últimos 2 meses desde que adquirimos el proyecto. Más del 50% de las acciones se están negociando en el mercado. Y los internos poseen alrededor del 50%. Así que básicamente todo el capital flotante del mercado se ha estado negociando en los últimos 2 meses. Pero ahora mismo la capitalización de mercado sigue siendo de 5 millones de dólares. Si ves MP Materials, tienen una capitalización de mercado de 10 mil millones de dólares basada en el proyecto de tierras raras en California que está en bancarrota, reciclado 2 veces. Y si ves algunos de los proyectos de Edamame que nuevamente están siendo reciclados a través de la bancarrota, se están negociando en un rango de 500 millones a 1,000 millones de dólares. Y si ves algunos de los emisores de uranio, sé que sigues el mercado del uranio, la docena limitada de emisores de minería de uranio que cotizan en la bolsa de Norteamérica, todos están entre 500 millones de dólares y 10 mil millones de dólares. Así que, ya sabes, ese mercado se ve obligado a enfrentarlo y la Florita es el Robin de Batman. Si los Batman están en los miles de millones de dólares, ¿por qué Robin no debería valer una décima parte de eso? Y eso aún significaría varias veces la evaluación de dónde está Cleantech hoy en día. Sí, y este yacimiento está justo en el centro de Estados Unidos. ¿Hay otros proyectos de fluorita en Estados Unidos? ¿Hay otras empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos? Correcto. El elefante más grande en la habitación es este distrito del cinturón de fluorita de Illinois y Kentucky y tiene cientos de kilómetros de largo. Así que para los inversionistas en oro, eso sería como Battle Mountain, Nevada. Y en solo 2 meses hemos hecho 3 transacciones y creemos que probablemente vendrán más. Ya hemos reunido 8,000 acres y 20 yacimientos distintos. 20 yacimientos distintos, todos estratégicamente ubicados en tendencias principales. Así que hay entre 15 y 20 tendencias principales en esta cinturón de fluorita que mide 100 kilómetros por 100 o 100 millas por 100 millas. Así que ya hemos reunido 15 yacimientos y están ubicados en 15 fallas y tendencias diferentes. Yo diría que probablemente somos uno. Cleantech es probablemente uno de los 3 actores más grandes en esa franja de fluorita. Pero en este momento Estados Unidos está limitado a prácticamente ninguna producción nacional de fluorita. Solo hay 2 grandes, solo hay 2 compañías mineras en la Bolsa de Valores de Norteamérica que tienen proyectos de fluorita en Norteamérica. Así que hay otro proyecto en Utah y tienen aproximadamente 3 veces nuestra capitalización de mercado, la capitalización de mercado de Cleantech. Y han estado hablando de entrar en producción, pero aún no lo han hecho. Antes de que todo esté dicho y hecho, Cleantech, basándose en los recursos históricos actuales que no han sido verificados y cuyos estándares de reporte no son los actuales, ya tiene 10 millones de toneladas de recursos de fluorita en el suelo. Eso es aproximadamente 20 veces lo que Estados Unidos necesita en un año. Y eso está basado en 740 perforaciones. Así que estamos muy seguros antes que nada de que probablemente haya 10 millones de toneladas de recursos en el suelo basándonos en los resultados de las perforaciones. Y en segundo lugar, las perforaciones ni siquiera cubren entre el 10 y el 20% de las áreas conocidas en esta zona mineralizada de 8,000 acres. Así que posiblemente el recurso podría duplicarse o incluso más. Y eso probablemente va a tomar un tiempo, tal vez más allá de mi vida, porque el paquete de tierras es tan grande y el recurso, la dotación, es enorme. Y por eso hemos salido en un par de programas más diciendo que esa es la mejor oportunidad en mi vida de dedicarme a la minería durante 20 años. Y eso fue cuando cuando Cleantech estaba en 5 centavos y subió hasta 25 centavos. Ahora se está estabilizando alrededor de 15 centavos, lo que crea un punto de entrada muy bueno. Y de nuevo, Kentucky es un estado conservador, amigable con la minería. No hay otra industria, no hay agricultura, no hay turismo, no hay ganadería, no hay otras industrias. Es una ciudad minera histórica. Así que estamos muy seguros de traer de vuelta el renacimiento, el pasado glorioso de Kentucky, Illinois, Bell, y buscamos escribir la historia de Estados Unidos para la industria minera de fluorita y para aportar valor agregado a las industrias de Estados Unidos, a la economía estadounidense. Quiero asegurarle a Ron que hay algunas preguntas sobre nuestra intención, la cual es servir al 100% los intereses de Estados Unidos.
No vemos que salga mucho flúor ni fluorita de Estados Unidos. Y nuestros clientes son los principales operadores nucleares, los principales productores químicos y las plantas de electrolitos para baterías en Estados Unidos, Y como dijiste, esa zona no está muy lejos, a un par de horas de donde vivo. Sé que ha habido una gran historia de minería en esa área. Creo que incluso hay algunas plantas de procesamiento en esa zona también. Si no me equivoco, Honeywell, tal vez otra empresa. Y sé que ya nos extendimos, pero tengo que hacer esta pregunta porque esto me fascina. Entiendo cómo se extraen la plata, el oro, el carbón y otras cosas del suelo. ¿Me puedes dar una breve explicación sobre cómo se extrae la fluorita? Obviamente se saca del suelo, pero ¿cómo es el proceso para extraer fluorita? Sí, Kentucky tiene una larga historia de minería de carbón, petróleo y gas, así como de fluorita. Así que en este distrito de fluorita de Kentucky e Illinois se extrajeron más de 30 millones de toneladas de fluorita del suelo. Y la época de gloria pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando la fluorita se usaba para la fabricación de acero y aluminio como agente fundente. Así que mucha de la fluorita fue extraída del suelo y nosotros solo hicimos una visita rápida ahí. Hay millones de toneladas de desechos y materiales de relaves, docenas de pozos abandonados y pequeñas vetas de 30 a 50 como de 30 metros, ¿verdad? El pozo de tamaño muy modesto. Literalmente puedes asomarte ahí y verás la fluorita. Así que después de la visita es, oh Dios mío, sabes, esto no necesita un estudio de factibilidad para reiniciar la producción. Y hay varios sitios de plantas de procesamiento abandonadas en distintas condiciones que requieren rehabilitación. Así que esa es una de nuestras iniciativas clave, ver cómo podemos acelerar esto para llevarlo a producción. Hay $1.000 millones dedicados por el Departamento de Energía. Se dedica mucho dinero al reprocesamiento de relaves y desechos porque eso elimina o reduce el costo de extracción, minería y los permisos asociados a eso. Honeywell, Alcoa y DuPont, como todos los principales productores químicos de teflón y baterías, bueno, de productos químicos, refrigerantes y agentes fundentes para acero y también para reactores nucleares, todos han explorado el área. Pero luego los mexicanos los convencen de no hacer minería vertical ofreciéndoles descuentos. Así que abandonaron sus concesiones en 2015 y se fueron, dejándolo abandonado. Y por eso creo que fue como el último tren. Cleantech se subió al último tren antes de que realmente despegara, justo en los últimos 12 meses. Así que estamos tratando de acelerar el distrito para que vuelva a la producción, ya sea a través de oportunidades de molienda externa o tomando uno de estos sitios abandonados y luego poner un molino y ponerlo en funcionamiento. Entonces, para responder a tu pregunta, me aseguraré de que la forma en que procesas el espato flúor es muy similar a cómo procesas la plata. Así que el espato flúor que se extrae del suelo se llama fluoruro de calcio, que es CAF2. Entonces, lo que necesitas hacer es concentrar ese ley del 10 al 30% que sale del suelo hasta un 80 a 95%. Entonces, una vez que lo concentras al 80%, puedes obtener lo que llaman el grado metalúrgico, FAR. Échalo en la planta de aluminio y acero como un agente fundente para eliminar las impurezas y proporcionar esa capa de oxidación, una capa para evitar la oxigenación del acero y el aluminio. Y luego cuando llegas al 95%, entonces pueden vender ese KF2, es decir, fluoruro de calcio como fluoruro de calcio a la planta de procesamiento donde luego se produce el flúor. Y una vez que se produce el flúor es altamente corrosivo y altamente reactivo. Así que ese flúor necesita estar muy cerca, ya sea de la planta de uranio o de la planta química, para producir el refrigerante, para producir el electrolito o para producir el hexafluoruro de uranio que se utiliza en un reactor nuclear. Así que Honeywell tiene reactores nucleares y también hay instalaciones de procesamiento de gas de hidrógeno y flúor muy cerca de este distrito de fluorita. Está bien, está bien. Una última pregunta rápida. Si tuvieras un pequeño recipiente con fluorita en este momento que pudieras mostrar, ¿cómo se vería? Es hermosa. La fluorita, una fluorita pura se vende, como dije, una pequeña muestra del tamaño de un puño puede valer miles de dólares. Es una de las piedras preciosas más buscadas por los coleccionistas. Así que, y es muy estable. Como me gusta decir, el flúor es el elemento más reactivo y corrosivo de la tabla periódica. Y por eso es lo que yo llamo la modelo de Victoria's Secret. Por eso pudo reaccionar donde los ratones de biblioteca ni siquiera prestaron atención. Por eso puede reaccionar con el uranio, ¿verdad? El mundo de los libros, el nerd, puede reaccionar y levitar eso.
Pero una vez que se casó, digamos, con los fluorocarbonos, así es como se crea el teflón, ¿verdad? Y estos recubrimientos, porque se vuelven muy... Y también el fluorocarbono se crea para refrigerantes. Así que, en general, la fluorita en realidad es una de las gemas. Y los invito a que visiten nuestro sitio web y vayan al YouTube de Cleantech CTV y vean algunas de las hermosas gemas que están disponibles. Pero eso no es, o sea, eso es solo como la cereza en el pastel de los souvenirs. Que si tienen que pagar como accionistas, con gusto pueden hacer visitas adicionales. Nosotros les daremos algunas muestras para que se las lleven a casa. Pero al final, Fluorspar en sí, yo en realidad no sé cómo es el color de la florita. Es algo parecido a la plata, salvo cuando ves plata nativa, el material que sale directamente de la tierra, sobre todo el óxido de plata, simplemente parece un montón de tierra, así que es difícil de distinguir. Entiendo. Quiero compartir el sitio web de Cleantech. Está en la pantalla ahora mismo. Cleantech CTV, que es el símbolo en la Bolsa de Valores de Toronto, y en el mercado OTC es CTVFF. Y ya que estamos aquí, también compartiré el nombre de la otra empresa de la que eres director general y de la que hablaste antes, Silver Elephant. Sí, Silver Elephant Mining. Va a ser emocionante ver los desarrollos en ambas empresas. Y John, realmente quiero darte las gracias de parte mía y de nuestros espectadores. Hoy aprendimos mucho. Escuchamos sobre las perspectivas de oro a $6,000, plata entre 85 y $100. Y por supuesto, los emocionantes avances relacionados con la fluorita y Cleantech. Así que muchas gracias. ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte antes de despedirnos? Oh, para nada. Quiero decir, la florita está en la tercera entrada. Como te mencioné, en Estados Unidos a veces tienen que esperar hasta que la casa esté en llamas antes de hacer algo al respecto. Pero cuando lo hacen, Trump tiene una actitud muy decisiva para abordar los problemas. Lanzan $1,000 millones a las tierras raras, otros $1,000 millones al antimonio. Así que yo diría que esto es como apenas la segunda entrada, o sea, el arranque para la florita. Y realmente recomiendo y animo a tu audiencia a que lo revisen. Solo vayan a Cleantech CTV o simplemente busquen Florita. Hay mucho que aprender y las señales son claras porque China está comprando Florita y vas a ver una oleada de adquisición de tierras que está ocurriendo en este momento en tiempo real. Y ese momento de revelación va a llegar mucho antes de lo que piensas. Así que no puedo imaginar un mejor momento para entrar en este mercado tan interesante de la florita. Así que échanos un vistazo. Suena genial, John. Gracias de nuevo de mi parte y de la comunidad de personas que se unieron hoy para escucharte y aprender de ti. Y ojalá podamos reunirnos antes de que pase un año completo y hablar sobre precios más altos de metales preciosos y los avances dentro del sector de la florita. Gracias. Mantente firme con la plata. No vendas por $50. O sabes qué, yo voy a cobrar cuando esté en el fondo. Es como dicen en Memorias de un operador de bolsa, ¿verdad? Ellos pueden atinarle al piso, pero esas no son las personas que ganan más dinero. Ahora es momento de mantenerse firme. Las palas están ahí. El momento es el mejor momento. El juego apenas comienza cuando la plata pasa de 50. Así que esto no es el final de las entradas. Este es el inicio de la quinta entrada. Así que asegúrate de mantenerte firme y disfrutar el viaje. John, me quitaste las palabras de la boca. Tengo ese libro justo ahí. Mantente firme y sabe que tienes razón, ¿verdad? Consigue uno de los mejores libros de inversión de todos los tiempos. Así que tengas un gran día y nos vemos pronto. Adiós. Cuídate.